a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite alabar y glorificar su santo nombre a través de este culto de adoración. La Iglesia Jesús el Buen Pastor expresa sus saludos y bienvenidas. Adoremos a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Damos inicio a nuestro culto escuchando el preludio musical y el llamamiento a la adoración. Después, la hermana Eda Jiménez Sánchez dirige la oración de ofrecimiento. Invito a estar en actitud reverente. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová. Porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Buenas noches, hermanos. Les invito a orar. Amantísimo Padre, que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias porque nos permites estar en estos momentos en tu casa de oración. Venimos a honrarte, Señor. Te ofrecemos este culto de adoración y que todo, Señor, lo que hagamos en esta hora respecto al mensaje de tu palabra, las alabanzas, quede en nuestros corazones, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí alabándote y glorificándote y que todo sea para la honra tuya, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorifiquemos a nuestro Dios con el himno número 24, al Rey de los Reyes, dirigido por los ministros de música Mauricio y Victoria. Himno número 24. Al
reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión. Gran reverencia a Él nos lleguemos su nombre, ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador, al Rey de los Reyes, Jesús el amante sublime y triunfante al mundo volverá. Todos sus santos con alegres cantos, su iglesia anhelante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo, mi Señor, servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza al fin de la labor daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa a nuestra plegaria, atiende, oh Señor. Tu pueblo te adora también, hoy te canta, enjuga su llanto, gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza
la labor. Daremos alabanza a nuestro Salvador. Abrimos nuestras Biblias en el Nuevo Testamento y buscamos la lectura bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, de sus versículos 10 al 24. Estará dirigida por la hermana Arlet Melisa Cortázar Hernández. Buenas tardes, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en San Juan, capítulo 7, de sus versículos 10 al 24. Le daré lectura en voz audible. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Palabra de Dios. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El presbítero Luis Miguel Torres Magaña nos dirige la oración pastoral. Vamos a orar en este momento, amados hermanos, amada iglesia. Hay muchas necesidades y es importante mantener la comunión con Dios. Oremos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial, tú que eres omnipotente, omnipresente y omnisciente, y conoces todas las cosas que suceden en la tierra, que suceden, Señor, en este mundo, pues tú eres un Dios que creó todas las cosas. Tu palabra dice, Señor, que de Jehová es el mundo y los que en él habitan. Y vivimos en un mundo, Señor, donde está contaminado por el pecado, está contaminado, Señor, también por las enfermedades. Y ciertamente tu palabra nos aconseja de muchas maneras para que nosotros podamos depender de tu gracia divina, de tu bondad y de tu gran poder. Señor, tú conoces nuestra condición y te acuerdas de que somos polvo. Por eso oramos para que con tu poder puedas sanar, Señor, la tierra y ese virus, Señor, pueda desaparecer, se pueda disipar, Dios bendito. Tú eres el único, Señor, el que tienes el control de todas las cosas y por eso acudimos a ti. También, Señor, te suplicamos por la vida de todos los hermanos que se encuentran enfermos.
Ayúdalos, Señor, sé tú su médico por excelencia. Llénalos de confianza, llénalos, Señor, de tu bendita y poderosa palabra. Y permite, Señor, que ellos se dejen pastorear en estos tiempos tan difíciles. También rogamos por toda tu iglesia, para que tu iglesia, Señor eterno, sea dirigida por tu Santo Espíritu. Por eso acudimos a tu gracia divina. Acudimos, Señor, a tu bendición, porque contigo estamos seguros. Asimismo, Dios, rogamos por cada uno de los doctores, de las enfermeras, de los paramédicos que se encuentran en el hospital tratando diferentes enfermedades, Señor. Dales la capacidad, dales la sabiduría, Dios, y cuídalos y líbralos, Padre bendito. En tus manos te los dejamos también. Asimismo, rogamos por nuestro honorable Presbiterio Golfo de México. Ayuda, Señor, a la directiva, a cada uno de los ministerios, para que ellos puedan ser dirigidos con tu santa y bendita palabra, para seguir trabajando en tu obra, Dios. Y así, Señor, a todas las iglesias, en tus manos te las colocamos, para que tu palabra, Señor, llegue a sus corazones y la vida de cada uno de los hermanos sea alimentada a través, Señor, del consejo divino, y tu iglesia, Padre bendito, se encuentre fortalecida. En tus manos nos encomendamos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Continuamos alabando a nuestro Dios con una participación musical a cargo de la hermana Daniela Hernández Méndez. Amados hermanos, glorificamos el nombre de nuestro Dios a través de las alabanzas. Entonamos el himno número 8, En mi vida gloria te doy. Amén, hermanos. Entonamos el himno número 672, como el siervo clama. Solo tú eres mi deseo.
mi deseo por ti. Solo tú eres el dador del gozo, solo tú llenas mi ser. Solo tú eres mi protección, solo ante ti me postraré. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Mi amigo y hermano eres, aunque eres el gran rey. Te amo más que todo, más que cualquier posesión. Solo tú eres mi protección, solo ante ti me postraré. Solo tú eres mi deseo y solo a ti adoraré. Amén. Que Dios bendiga el momento de las alabanzas. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios con el tema La Biblia y el racionalismo, impartida a cargo del presbítero Luis Miguel Torres Magaña. Muy buenas tardes, mis apreciables hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Continuamos estudiando la palabra de nuestro buen Dios. Estamos en el mes de la Biblia y es importante conocer las enseñanzas de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro buen Dios. Y vamos a tener la reflexión de la palabra en el libro de San Juan, capítulo 7, versículo 10 hasta el versículo 18, con el tema La Biblia y el racionalismo. Vamos a tener una palabra de oración, hermanos, oremos. Padre, gracias porque nos concedes hacer uso de tu palabra y esa es la que nos edifica día con día, Señor. Tu palabra es divina y fue revelada por tu Santo Espíritu. Sabiendo que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa, tú te das a conocer a través de ella para que tu pueblo, para que aquellos que no te conocen sean alumbrados, Dios. Por eso en tus manos nos encomendamos e ilumínanos con tu Santo Espíritu para proclamar tu palabra. Amén. Amados hermanos, la Biblia es el libro más importante para la humanidad. Es el libro más importante también, en especial para la iglesia, para los que han creído en nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos libros, como bien sabemos, que se han escrito por los seres humanos, que el ser humano ha caído en el error de razonar simplemente lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Pero es importante que nosotros como cristianos podamos estudiar la palabra de nuestro buen Dios y entender las grandes verdades que encontramos en la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en un tiempo donde cada día el mundo se pone más difícil. Con las nuevas leyes que se están aprobando, como son el aborto, el matrimonio igualitario, la educación sexual integral de los niños, las drogas,
la injusticia de los derechos humanos y las formas de pensar en la sociedad. Esto está llevando a la humanidad a una muerte espiritual. Esto fue lo que al pueblo de Israel, a muchos israelitas, los llevó a una muerte espiritual porque se olvidaron de la palabra de nuestro buen Dios. Esto fue lo que llevó, amados hermanos, a Sodoma y a Gomorra, porque se olvidaron de la voz divina del Señor. Esto fue lo que estaba llevando también a la ciudad de Nínive, hermanos, a que Dios mandara su juicio, porque se estaban olvidando del amor de Dios, de la palabra del Señor. Además, es importante también poder puntualizar que el pensamiento de muchos que profesan ser cristianos o que son evangélicos nominales, es decir, de nombre, están siendo afectados por estas ideologías, por estas enseñanzas, porque simplemente han caído en un racionalismo bíblico. En el tiempo de Jesús, en el pasaje que leímos precisamente, habían judíos racionalistas que no comprendían la profundidad de la palabra del Señor. Hermanos, en este pasaje podemos encontrar que en el capítulo 7, versículo 1 en adelante, había transcurrido 6 meses desde la fiesta de la Pascua y Jesús había estado evitando pasar por Judea porque sabía que en esa región algunos lo querían arrestar y otros matarle. Y lo podemos corroborar en el versículo 1. Y Jesús no quería pasar allí, hermanos, no precisamente porque él tenía miedo, porque él estaba asustado. No, hermanos, porque aún no había llegado el tiempo de su muerte. Jesús, él sabía bien su misión, él sabía bien el propósito, hermanos, por lo cual su Padre Celestial lo había enviado a cumplir el ministerio. Sin embargo, amados hermanos, cuando llegó el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesús querían que fuera a Judea para que hiciera milagros y lo vieran. Amados hermanos, lo encontramos en el versículo 3, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero, ¿por qué lo decían? ¿Por qué lo decían, amados hermanos? Lo decían porque ellos, dice la Biblia literalmente en el versículo 4, no creían que Jesús era el Hijo de Dios. No creían que Jesucristo era el Salvador. No creían, amados hermanos, que Jesucristo era el Verbo encarnado. Sin embargo, a todo esto Jesús le da una respuesta. En el versículo 7 dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. En el versículo 8, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y en el versículo 10, ahí Jesús, hermanos, toma la decisión de subir a esta fiesta tan importante. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Hermanos, Jesús tomó la decisión de ir a esta fiesta porque era una fiesta muy importante para los judíos. Y para poder entender, hermanos, también es importante puntualizar qué significa el racionalismo. Se considera a la razón
como fuente principal y única base de valor del conocimiento humano. Pues fíjense ustedes, amados hermanos, que los judíos eran racionalistas, hermanos. Ellos conocían la palabra de Dios, ellos conocían la ley mosaica, ellos conocían, hermanos, el Antiguo Testamento, pero había un problema. ¿Qué creen ustedes? No conocían, hermanos, la profundidad de la palabra de nuestro buen Dios. No conocían perfectamente la misión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso encontramos en este capítulo que los judíos estaban viviendo de una manera equivocada. Tenían un racionalismo, hermanos. Versículo 15, en el versículo 15 dice la Biblia: y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letra sin haber estudiado? Vamos a anotar, hermanos, que Jesús, cuando sube a esta fiesta de los tabernáculos, como ya mencioné, era una fiesta muy importante, y Jesús va con un propósito, hermanos. Dice el versículo 14: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y a qué subió? Dice, y enseñaba. Jesús subió a enseñar la palabra divina. Y hermanos, la palabra que Jesús enseñaba, sin duda alguna, transformaba, cambiaba vidas, hacía efecto en la vida de los enfermos, en la vida de la gente pecadora, en las personas que estaban necesitadas, porque Jesús tenía una autoridad divina. Y Jesús veía prácticamente la gran necesidad que había en la cultura judía. Y es por eso que Jesús usó la oportunidad, hermanos, para enseñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué revela Jesús con sus enseñanzas? Revela, hermanos, lo muy poco que los judíos estaban entendiendo de las Sagradas Escrituras. Los judíos, hermanos, eran líderes en aquel tiempo, y dice la Biblia en el versículo 15 que ellos se maravillaban. Habían líderes judíos que se maravillaban. ¿Y por qué se maravillaban? Por las enseñanzas de Jesús. Ellos no se alegraron. Ellos, amados hermanos, no se pusieron contentos. Ellos, amados hermanos, no dijeron, bueno, hay alguien que nos ha alumbrado el camino. Sabiendo que estábamos nosotros en la mentira, ahora nos están enseñando la verdad. No, ellos se asombraron, se asustaron, hermanos, porque se sintieron amenazados por las enseñanzas de Jesús. Y vamos a ver por qué. Los rabinos también tenían estudios bien avanzados en la escuela de algún erudito rabínico, hermanos. Es decir, hermanos, los líderes judíos en aquel tiempo eran filósofos, eran los filósofos de las Sagradas Escrituras, de la ley mosaica. Por ejemplo, en la Biblia encontramos algunos eruditos de la Biblia, como Pablo, Gamaliel, amados hermanos. Y aquellos judíos, ellos se asustaron, porque Jesús no había ido a ninguna de esas escuelas para aprender, hermanos, de la palabra. Jesús no poseía este título, y era lo que los judíos, amados hermanos, esta fue la razón por la que se asombraron. Jesús enseña que sus vidas prácticamente la están viviendo de una manera equivocada, porque tienen vidas, hermanos, pero sin la armonía con Dios. No tienen armonía con Dios, no tienen el amor de Dios, ¿sí? No tenían el amor de Dios. Amados hermanos,
Por eso ellos no reconocían la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, amados hermanos, en el versículo 19, que ellos procuraban matar a Jesús. ¿Y por qué lo querían matar, hermanos? Porque no tenían el amor de Dios. No eran personas transformadas, personas convertidas. No tenían el amor de Dios. Y algo que podemos ver, que ellos sabían de la ley judía, hermanos, de la ley mosaica. Así que tengamos nosotros mucho cuidado, porque podemos ser cristianos racionalistas, tener la Biblia, hermanos, conocer de la Biblia y no amar a nuestro prójimo, no glorificar a Dios, no agradarle al Señor. Tengamos nosotros entonces mucho cuidado. Y aquí vemos que hay un contraste entre la enseñanza de los judíos y la enseñanza de Jesús. La enseñanza de los judíos solo era un conocimiento sin efecto. Y la enseñanza de Jesús tenía poder para transformar a las personas. En nuestros tiempos hay muchos hermanos que le está pasando como a los líderes judíos, que se aferran simplemente a un intelectualismo acerca de la Biblia sin practicarla. Y a estos se les llama racionalistas evangélicos, hermanos. En el versículo 18 vemos que la enseñanza de Jesús tenía un propósito. Versículo 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Nos damos cuenta con qué propósito enseñaba Jesús? Con honrar, con glorificar al Señor. ¿Con qué propósito nosotros tenemos que estudiar, leer, escuchar la palabra del Señor, hermanos? Con el propósito de vivirla y de honrar y glorificar a nuestro buen Dios. La palabra de Dios, hermanos, tiene efecto cuando nosotros glorificamos al Señor. Sin embargo, los líderes judíos que estaban viviendo bajo un racionalismo no estaban glorificando al Señor. Amados hermanos, ¿por qué? Porque los judíos no discernían la palabra. Consideraban la verdad como algo intelectual. Para ellos no había nada misterioso, profundo en la enseñanza de Jesús. Solo creían que las enseñanzas de Jesús eran verdad, pero no tenía ningún efecto en sus vidas. Y en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos menciona: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, por eso es importante que nosotros, en estos tiempos, no solo debemos de conocer la Biblia, no solo, hermanos, debemos de memorizar textos de la Biblia, sino escudriñarla. ¿Para qué? Para vivirla. Y vemos que Jesús le da una respuesta a estos judíos. La respuesta de Jesús al racionalismo de los judíos lo podemos encontrar en el versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. No digo, Jesús, amados hermanos, quiso decir, no digo nada por mí mismo. Amados hermanos, lo que le he visto hacer al Padre, eso hago. Y lo que el Padre habla, eso hablo. Es decir, eso es prácticamente lo que enseñaba Jesús. Por eso, tengamos mucho cuidado
convivir en un simple racionalismo bíblico. En segundo lugar, el peligro del racionalismo bíblico, hermanos. Vivimos en un mundo racionalista. Hay personas que no profesan ninguna religión y saben de la Biblia, hermanos, o que les gusta escuchar la palabra e incluso que pertenecen a una religión, pero no están dispuestos a practicar lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia, hermanos, nos dice. Al contrario, se sienten ofendidos cuando son confrontados con su pecado. Y miren, dice la Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 2, versículo 4 y versículo 5, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amados hermanos, aquí el apóstol Pablo no tenía pensado simplemente tener un razonamiento personal. Él enseñaba a través del poder del Espíritu Santo. Lo que Pablo estaba diciendo es que su fe está basada en el poder de Dios. La palabra de los judíos era una palabra vacía, hermano. Y nosotros, como cristianos, debemos de vivir en la palabra, pero la palabra tiene que estar haciendo efecto en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras familias, para que así, hermanos, agrademos al Señor. Hay una consecuencia cuando no vivimos la palabra, hay consecuencias espirituales. Y eso lo sabemos nosotros, hermanos, porque a lo largo de la historia de la salvación ha habido consecuencias terribles en la humanidad. Puedes conocer intelectualmente que Dios reprueba, por ejemplo, el aborto, el divorcio, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la idolatría, las enemistades, las envidias, las contiendas, la hechicería y las borracheras. Pero si alguno de estos pecados lo usas para vivir tu propia vida, lo usas para vivir tu propio estilo de vida, estás desagradando a Dios. Y no eres un cristiano bíblico, no eres un cristiano, hermanos, que está haciendo la voluntad del Señor. Porque estos judíos estaban enseñando la ley, pero no estaban haciendo la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta cuál es la gran diferencia? No es lo mismo, hermanos, saber qué hacer. Hermanos, la Biblia no se trata solamente de leerla, de memorizarla y de analizarla. Se trata de vivirla. Allá en el libro del Evangelio de Mateo capítulo 4, en los primeros versículos, podemos notar que cuando Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches, hermanos, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y dice la Biblia que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amados hermanos, entonces es importante que nosotros dependamos de la palabra, porque si no dependemos de la palabra del Señor, en este tiempo de gracia que Dios nos ha regalado, que todavía tenemos vida, que todavía podemos respirar y que todavía podemos apreciar la palabra, no tan solo va a haber consecuencias espirituales de una manera temporal, sino también van a haber consecuencias eternas.
En el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, nos dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta, hermano, amigo? Aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios. Tú puedes ser un miembro, puedes cantar, puedes dirigir, puedes tener quizás algún cargo, pero lo más importante es hacer la voluntad de Dios. Porque dice la Biblia: no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que la Biblia nos enseña, nos invita a vivir, hermanos, bajo la voluntad del Señor. Por otra parte, amados hermanos, el cristiano está en la batalla cuando vive la palabra. Todos los cristianos deben de estar luchando, tienen una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12 nos menciona: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos lucha, hermanos, y la lucha que tenemos no es humana, ¿sí? Dice la Biblia que es contra Satanás, y Satanás es uno de nuestros peores enemigos. ¿Y cómo podemos contrarrestar las tentaciones, hermanos, los obstáculos? A través de la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, y cuando se encarna en nuestros corazones. Así que, amados hermanos, aquí no se trata de que nosotros manejemos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios nos maneje a nosotros. En tercer lugar, debemos de entender la palabra de Dios, entender la Biblia por medio del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia, amados hermanos, es espiritual, y para llegarla a entender se requiere de gente espiritual, de personas transformadas, convertidas, regeneradas. Es decir, solo los que tienen el Espíritu Santo pueden discernir la palabra y vivirla, hermanos. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos podemos hacer una pregunta: ¿cuál es la diferencia de un verdadero cristiano y el no cristiano cuando escucha la palabra? El no cristiano no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. La puede escuchar, la puede leer, se puede documentar, amados hermanos, pero no la puede comprender, ni tampoco vivirla, hermanos. ¿Sí? Por tanto, ¿qué hace? Lo que hace es que ignora la palabra y se vuelve simplemente un oidor. Sin embargo, la persona que tiene el Espíritu Santo entiende lo que antes no entendía de la palabra, y está dispuesto a tener un cambio de vida, está dispuesto a abandonar el mundo, está dispuesto a abandonar cualquier ideología que la sociedad, que el mundo, hermanos, está enseñando. ¿Te das cuenta, hermanos, de qué se trata un cristianismo bíblico? Los judíos tenían ese gran error. Ellos pensaban que Jesús hablaba por su propia cuenta. ¿Sí? En el versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero Jesús no hablaba por su propia cuenta. Sin embargo, los líderes religiosos, los líderes judíos, hablaban por su propia cuenta, hermanos. Y en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 38 nos menciona: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Hermanos, algunos usan la Biblia y tengamos también mucho cuidado en esta parte, como un bote o una lancha para salir de un río o del mar cuando se están ahogando. ¿Cuántas personas han pasado por circunstancias, por enfermedades, por problemas y solo la usan para salir del problema? Pero una vez, hermanos, que salen del problema, se olvidan de Dios, se olvidan del consejo de Dios. Esto no es cristianismo bíblico. Así que hoy Dios nos enseña cómo debemos de vivir. El verdadero cristianismo, hermanos, consiste en obedecer por fe a Dios, aprender de Él, pero sobre todo hacer lo que Él nos dice que hagamos en su palabra. Amados hermanos, ¿por qué creen que muchos no están obedeciendo a la palabra? Porque no están siendo iluminados por el Espíritu Santo. ¿Sí? El conocimiento no es suficiente. Y sobre todo, en estos tiempos necesitamos, como iglesia, tu familia, tu matrimonio, joven que me escuchas, necesitas ser iluminado por el Espíritu Santo para que tengas la capacidad de vivir la palabra de Dios. Porque el conocimiento no es suficiente. El cristianismo no es llenar nuestra cabeza de conocimiento bíblico, sino que nuestro conocimiento llegue al corazón. Para conocer la verdad, solo los que obedecen la palabra de Dios, hermanos, pueden experimentar un cambio interno. Amados hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine para entender la Biblia y practicarla, para que no nos conformemos a este siglo. Somos llamados, somos escogidos, somos apartados por el Señor. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Esperemos que esta palabra, hermanos, edifique tu vida, edifique tu hogar, edifique a toda la iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén. Dios bendiga la vida de nuestro pastor Miguel y la vida de su familia y le siga dando la sabiduría para seguir adelante y dándole el alimento espiritual al pueblo de Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es momento de las ofrendas y cantamos el himno número 436, Padre, Dueño y Señor. Les invito a orar. Amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos y en todo lugar, damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús, por este hermoso día. En esta hora, oh Dios, tu pueblo va a ofrendar, oh Padre Santo. Recíbelo, bendito Dios, sea aceptado ante ti, Padre, y sea usado, oh Dios, las ofrendas para hacer uso de ella aquí en la tierra, Padre bendito. Y que se pueda, oh Dios, usar para glorificar tu santo y bendito nombre, Padre Santo. Bendice pues, oh Dios, a tu pueblo, que con todo su corazón, oh Dios, lo trae a ti. Que tu Santo Espíritu, oh Dios, ilumine la vida de tu pueblo, y así, oh Padre Santo, sea distribuido conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que
Lámpara es a mis pies tu palabra, es el himno que a continuación cantaremos, himno número 15. Lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra, la exposición de tus dichos alumbra y hace entender a los simples. Y para siempre, oh Señor, permanece. Y para siempre, oh Señor, permanece. Y para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. El presbítero Luis Miguel Torres Magaña nos despide con la oración final y la bendición apostólica. Y finalizamos cantando la doxología número 432, Gloria demos al Padre. A Dios sea la gloria, amados hermanos. Vamos a concluir con este culto donde adoramos, honramos a nuestro buen Dios. Y les invito a que inclinen su rostro y oremos. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, tú que eres santo, santo y santo, y en tu divina gracia nos concedes ofrecerte este culto. Un culto, Señor, donde se ha hecho con el propósito de exaltar tu bendito nombre, Dios. Señor, para eso hemos sido llamados, para que como iglesia, como cristianos, estemos honrando, Señor, tu nombre. No permitas que a pesar de las circunstancias, de las enfermedades, a pesar de que el pueblo no se está aún, Señor, congregando en el templo, no permitas que nosotros descuidemos nuestra comunión contigo, Dios. Que tu palabra, que esta adoración, que este culto, Dios, lo hayamos disfrutado y haya edificado también la vida de la iglesia, pero también, Señor, tú te hayas exaltado, Padre bendito. Permite que en medio de este mundo caído no seamos, Padre celestial, cristianos simplemente racionalistas, que simplemente hayamos conocido tu palabra, Dios. Tú nos mandas a que vivamos tu palabra, a que atesoremos tu palabra, Dios, en nuestros corazones, para que así, Dios, vivamos vidas transformadas. Y así también podamos dar testimonio, Señor, de la verdad. Dar testimonio de que tú vives en nuestros corazones. Ayuda, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Por eso te agradecemos profundamente por este tiempo de gracia que nos concede, Señor, darte la honra, Dios. En tus manos dejamos a tu iglesia, a tu pueblo, Dios. Y Dios, mediante mañana, rogamos que tu bendición sea también con cada uno de los hermanos que van a su trabajo, Dios. Bendícelos, Dios. Cuida de ellos. Síguenos protegiendo, Padre bendito, porque pues es necesario también salir. Pero Dios, confiamos en tu protección divina. Y ahora, mis amados hermanos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz desde ahora y por toda la eternidad. Amén.
Glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, como era en el principio, son hoy, habrán de ser eternamente. Amén. Amada Iglesia del Señor, les recordamos las actividades de la semana. El día martes y viernes, culto de oración a las 7 de la noche. Ahí están recibiendo los audios, hermanos. Les seguimos invitando a que sigan realizando los cultos. Día miércoles tenemos oración y ayuno. Los sábados, culto juvenil a las 7 de la noche. Y los domingos, culto de aposento alto a las 9 de la mañana. Y el de adoración a las 7 de la noche. Hermanos, muy buenas noches. Buen inicio de semana y que Dios les bendiga. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.